Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual de octubre. Y hoy tengo el gusto de hablar del síndrome de la impostora, ese temazo, el que tanto se ha hecho viral en redes, del que tanto se está hablando hoy en día, pero que a la misma vez creo que pocas personas trabajan en profundidad y realmente conocen todo lo que llega a ver detrás del síndrome de la impostora, que va muchísimo más allá de lo que nos pensamos, de pensar solamente pues que no valemos para algo o que en el trabajo sufrimos porque intentamos lograr algo y no lo conseguimos o no creemos en nosotras mismas. Va muchísimo más allá, así que hoy tengo el gusto de poder compartir esta charla con una maravillosa psicóloga, Yune Borrajo, que es la psicóloga a la que voy a entrevistar hoy. Es una psicóloga integrativa especializada en trauma y apego. Acompaña a las personas en ese proceso pues, de mirar hacia adentro, de abrazar tu mundo interior, y además es psicóloga de la plataforma de salud mental que probablemente muchas personas ya conozcan, que es la plataforma de Somos Estupendas. De hecho, yo la conocí a través de esa plataforma, así que tengo el gusto y el privilegio de poder traerla hoy para que hablemos con ella y podamos hacerle todas las preguntas que tenemos respecto a este tema. Así que vamos a ver qué nos cuenta hoy y cuánto podemos aprender de ella, porque la verdad que este tema yo había oído hablar mucho de él, pero cuando conocí a Yune, la perspectiva Hola, y la forma Bea. de entenderlo. Hola, hola Yune, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Tú cómo Mu- estás? muy bien, gracias. Muy ilusionada, la verdad, de por fin hablar contigo de este tema, después de escucharte tanto por vídeo y demás, o sea que muy ilusionada. ¿Cómo estás tú? Yo encantada, encantada de volver a compartir este tema que me parece un temazo y que además también como que tú lo cuidas con mucho mimo y con mucho cariño. Entonces también como encantada de poder compartir el espacio también por ti y contigo. Pues gracias por dedicarnos este tiempo de compartir tus conocimientos, pero sí, para mí la verdad que este tema creo que guarda un lugar muy especial porque creo que se habla mucho de ello, como decía antes, es muy viral, se ha vuelto como muy instagrameable, pero realmente yo creo que pocas personas conocen la profundidad del tema, es decir, ahora lo hablaremos, pero ¿de dónde viene eso y cómo se forma dentro de nosotras? ¿Por qué está tan instaurado y demás? Así que creo que va a venir muy bien conocerlo, y sobre todo yo que me muevo en una industria de muchas mujeres, en la industria del pilates y, por ejemplo, en la mentoría empresarial que estoy haciendo actualmente son todas mujeres empresarias, lo veo mucho, es algo muy recurrente que está muy ahí presente. Y recuerdo que cuando escuché tu vídeo con Yaisa de Somos Estupendas, lo compartí con todas ellas y dije, chicas, tienen que escuchar esto, realmente les va a ayudar muchísimo. Entonces, claro, desde ahí dije, no, tengo que hacer algo al respecto, quiero hacer una charla porque me gustaría que también mi comunidad y mis alumnas y demás conocieran un poco más del tema, y creo que va a ser muy enriquecedor, Junet. Así que bueno, antes de que empecemos, vamos a presentarnos porque probablemente tus seguidores, mis seguidores no se conozcan, no conozcan quiénes somos. Así que voy a empezar yo para luego dejarte a ti. Yo soy Vivian, instructora de Pilates, formada por Stop Pilates, instruyo máquinas, también suelo, etcétera, en inglés y en español, porque a pesar de ser española, pues resido en Londres y llevo muchos años aquí. Y bueno, instruyo clases privadas, duetos, grupales, tengo un estudio online propio y aparte también doy clases presenciales, y bueno, también hay muchas clases gratuitas en YouTube, si quieren probar algo de lo que está ahí también colgado. Y bueno, por tu parte, Yune, si quieres presentarte, ya conté un poquito de ti antes, de tu biografía, pero si quieres algo más que añadir. Sí, ya estaba viendo y digo, bueno, poco más que añadir. Al final eso, soy psicóloga sanitaria y trabajo desde una perspectiva integradora y sobre todo desde una visión al final como de trauma y de apego. Entonces, al final eso es también lo que hace que podamos tener como una perspectiva como mucho más abierta y también profunda, ¿no? De las Mm. cosas al final como que nos afectan y nos remueven. Así que, bueno, poco más que decir porque me has introducido fenomenal, entonces digo, no sé qué más. Muy bien. Bueno, yo desde mi lado, que escuché a Yuna y la conocí a través de una charla, de hecho, del síndrome de la impostora, me gustó mucho porque a pesar de que había escuchado hablar mucho del tema, muchas psicólogas y demás, creo que la perspectiva y la forma de explicarlo que tuvo Yuna en su momento a mí me ayudó mucho a entender. Y de hecho,
esa charla que te escuché a ti en su momento, para mí se convirtió como una sesión de terapia. Me senté a escucharla de nuevo y ya tomé notas y empecé a autopreguntarme las preguntas y reflexiones que tú hacías en aquel vídeo. Así que si quieren tomarse esta de hoy para lo mismo, escucharla una vez y luego reescucharla en la grabación e intentar integrar todo lo aprendido, creo que les va a venir muy, muy bien. Así que bueno, el temazo de hoy creo que también, como dije, va enfocado para las mujeres, así que probablemente las mujeres que estén ya conectadas, bueno, hombres también, pero digo mujeres porque afecta más y ahora veremos el por qué, pero creo que si están aquí es porque probablemente ya se sientan bastante identificadas solamente con la palabra o la frase síndrome de la impostora. Y cuando yo puse los stories, de hecho algunas chicas me hicieron preguntas y demás, y ya veía ya en plan a la gente sintiéndose bastante identificada. Así que bueno, creo que lo que hoy Juno nos va a enseñar va a ser muy útil. Como dije, es más complejo, más profundo, incluso más doloroso de lo que nos imaginábamos, porque a mí me tocó ciertas cosas y me hizo abrir ciertos cajones que a veces no queremos abrir. Y yo los he trabajado en mi caso personal en psicoterapia, o sea que estoy cómoda abriendo esos dos cajones, pero hay gente que yo sé que no le gusta sacar los cajones llenos de basura, así que lo digo ya para que lo sepan desde antes, que no es solamente una frase instagramable, sino que hay un trabajo por hacer ahí cuando empiecen a trabajar en ello. Así que bueno, Yune, la primera pregunta de todo, para que a todos nos quede claro, porque hay mucha incertidumbre ahí fuera, es sobre qué es el síndrome de la impostora en sí, y cuáles son, como más o menos de resumen, que lo iremos más en profundidad, las causas y demás, si es una cosa que lo causa o si es multicausal o de dónde puede venir, un poquito así de forma general. Vale, vale, pues bueno, el síndrome de la impostora es un síndrome que es multicausal, o sea, no hay solamente una cosa que pueda al final como explicarlo o al final como Ujú, causarlo, como dice la palabra, básicamente, y sobre todo tiene que ver mucho con nuestro autoconcepto, ¿vale? Tiene que ujú, ver con esa inseguridad y sobre todo también con esa falta de confianza que tenemos sobre nuestras habilidades y nuestras capacidades. Entonces es como una sensación, yo muchas veces lo digo, como el miedo a que me descubran, como el miedo a ujú, que descubran que soy un fraude o que de alguna forma como estoy engañando o estoy mintiendo. Sí, es como el miedo a que de repente me van a descubrir. Entonces, ujú, continuamente siento que tengo que hacer algo para no ser descubierta. Y ahí también iremos viendo un poco qué es lo que tendemos a hacer, ¿no? Para cubrir, que tiene mucho que ver con esta palabra, hacer, ujú, evidentemente. Vale. La cosa es que al final como esta sensación, este sentimiento, al final como que vamos teniendo, viene explicado muchas veces por distintos factores, como mucho más, digamos, como primarios, de origen al final como más infantil, adolescente, ujú, incluso, oye, ciertamente adulto. O sea, puede ser, o sea, puede venir a veces de una educación, ¿no? Como basada en el esfuerzo y en el sacrificio, que puede ser esfuerzo y sacrificio directo o indirecto. Te quiero decir que al final también indirectamente podemos nacer igual como en unos padres que pueden estar ausentes porque se pasan todo el día trabajando y no directamente pueden decirnos, ¿no? Realmente como, mira lo que hago, que salgo todo el día a trabajar, que bla, bla, ujú, bla, pero indirectamente estamos viendo cómo al final cada mañana se levantan a X hora, vuelven a X hora, cansados y bueno, es que esto es lo que tenemos que hacer, es que tal, o directamente y que realmente esto también como que nos lo ujú, vayan diciendo, básicamente. Luego otro al final como de los factores que pueden explicarlo es cuando hemos tenido como nuestros refuerzos o nuestros reconocimientos han estado generalmente enfocados a mis calificaciones, mis al final como resultados, de competiciones, exámenes, estudios, lo que sea. Como el refuerzo positivo, la recompensa solo venía si eran lo que se llamaban buenas notas, ¿no? Entre ujú, comillas. Y buenas notas, claro, dependiendo de cada uno el ratio que tenga o que considere al final lo que es una buena nota, básicamente. Luego también a veces cuando hay como progenitores o cuidadores y cuidadoras primarios y primarias que han sido exigentes, ¿vale? Desde la exigencia, desde al final como pues antes de jugar o cualquier cosa, siempre hay que hacer los deberes, tienes que quedarte estudiando, incluso al final como te pongo en la habitación que tienes un examen el viernes y desde el martes te estoy diciendo el examen del viernes, tienes que estudiar, es que mira, que no sé qué, que estás al final como jugando y tienes todo esto. Y luego hay una cosa que
últimamente también como que me he dado más cuenta también hablando con algunas personas en sesión y demás, y es el sistema educativo. Y es cómo influyen las notas. O sea, el hecho de que cuando de repente pasamos al mundo laboral y no hay nadie que nos dé una nota sobre lo que hacemos. Es como que de repente estamos perdidas. Y dices, vale, pero lo hago lo suficientemente bien, lo suficientemente bien como para un 8, lo suficientemente bien es un 6, o sea, es un 10, y de repente empiezo a identificarme con las notas. Es como que he aprendido al final como que mi valor como persona o sobre las cosas que hago tienen que ver o están relacionadas en función de la nota que yo saqué. Entonces, de repente, quito el factor nota y digo, uy, trabajo lo suficientemente bien, lo hago bien, le gusta a la gente, fallo. Entonces, eso es algo que también pocas veces se habla, ¿no? De cómo nos afecta. Sí, justamente has tocado ya en algo que era una cosa que te iba a preguntar, era el cómo, el por qué se crea, cuál era el origen, que ya lo has mencionado, y el estilo educativo, desde luego, es algo que noto mucho, y la crianza también, que lo has mencionado, basado en la exigencia, en el sacrificio. Al final todo viene de atrás, de nuestra infancia. Esa fue una de las preguntas también que me hizo una seguidora, que si venía de su infancia y demás, de su educación, de nuestros progenitores, de cómo nos han exigido en el pasado, o la educación que esté basada muy en el reconocimiento o en tus notas, pero no en cuánto te has esforzado a lo mejor por hacerlo, aunque no lo hayas conseguido y demás. Y claro, eso el resultado es que al final no nos sintamos pues buenas, responsables, inteligentes, sea la palabra que sea. Yo lo noto sobre todo porque, claro, yo estudié en un sistema británico, Ujú. en el sistema educativo británico, a pesar de estar en España, y luego a los 18 años yo me vine a Inglaterra. Y claro, mis amistades, muchas se quedaron en España y han continuado su educación universitaria, trabajo y demás en España. Y la verdad que incluso entre países se nota la diferencia. En España, tu trayectoria está toda marcada por números y ciertos objetivos que tienes que conseguir, incluso entrar a la universidad es a través de un número, y si ese número no es suficientemente alto, no entras a la carrera que quieres, sino que es otra. Entonces, incluso en España noto que está mucho más presente esa exigencia y esa demostración de capacidad, y de si no lo logras, pues no vas a llegar a medicina, sino que llegas a enfermería, ¿me entiendes? Y en Inglaterra es diferente, aquí es mucho más las habilidades, la Ujú. experiencia, incluso a la hora de entrar en un trabajo, el currículum es algo como muy anticuado que ya casi no se usa tanto. Entonces, no se basa tanto en eso, en los números ni en los logros y demás, sino es como, vamos a ver qué habilidades tienes, cómo es tu personalidad y demás, si interactúas bien con la gente. Entonces, es verdad que en ciertos sistemas educativos está como más perpetuado que en otros, y se nota bastante la diferencia. Pero es verdad que luego lo que sucede en casa es una gran parte. Entonces, a pesar de que el sistema educativo haya sido de una forma, en casa también de otra manera te están inculcando esos valores. Así que, haciendo esa reflexión sobre los diferentes países, la verdad que se nota, y se nota en particular eso en España. El esfuerzo es súper importante. Si no intentas lograr algo, no eres nadie. Pero es una buena reflexión, la verdad. Y bueno, volviendo al tema así más en profundidad, que estuviste tocando un poquillo sobre ello, y algunas mujeres y demás me preguntaron sobre el tema de las impostoras. ¿Cómo sabemos nosotras que somos impostoras? Es decir, ¿qué cualidades o qué pensamientos o qué actitudes tenemos que tener para saber que estamos convirtiéndonos en una? Vale, o sea, muchas veces, pues, sobre todo, voy a soltar así como frases o cuestiones a ver si cómo podemos resonar o sentirnos al final como identificadas, ¿no? Por ejemplo, si tiendo a dudar mucho al final como de mis opiniones, de mis decisiones, de mi criterio, y tiendo más a necesitar o a querer tener como las opiniones, decisiones y demás externas, es decir, como si Mm, de repente siento que si yo tomo una decisión no vale tanto que si es reforzada por otra persona, ¿vale? Esa sería como, aquí huele raro. ¿Vale? Luego, otra particularidad suele ser muchas veces como la necesidad continua de estar en formación, ¿no? mm, Formándome.
haciendo cursos o al final como leyendo libros o voy a hacer también como, digamos, un grupo de apoyo para aprender y demás. Es como que siento que mi aprendizaje nunca va a ser suficiente. Mm. Entonces tiendo como a leer más, a aprender más, a apuntarme más, a intentar al final como que todo sea más, 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 que dices, vale, pero ¿hasta dónde? ¿No? Esa sería otra parte. Luego hay una que suele ser como muy común y es al final como el hecho de minimizar mis logros, que es como el tender a decir, bueno, pero me ha salido bien porque era fácil, o me ha salido bien, pero bueno, como a todo el mundo, o Mm. me ha salido bien, pero yo creo que es porque le daba pena o es porque he tenido suerte, ¿no? De repente es como desvalorizar lo que yo soy o lo que yo he conseguido, ¿no? Luego puede haber también el hecho de al final como si algo siento que, por ejemplo, puede generarme como un poquito más de reto o que veo que me pueda costar un poco más, el hecho simple de que me cueste más ya lo atribuyo a que seguramente que esto tiene que ver conmigo, que a otra persona no le cuesta más. Y esto es que a mí me cuesta porque yo no valgo para esto. O al final también como el concepto de los errores, ¿no? Al final como el hecho de no permitirme cometer errores o el cometer de repente uno, el que realmente hace sentirme como que yo no valgo tampoco para esto, porque ya lo Mm. he hecho mal o no lo he hecho todo lo bien que debería de haberlo hecho. Entonces es como la creencia que tengo en torno también al error. Entonces esto ya sería un poco como, aquí hay una impostora, ¿no? Sí, o sea, ya solamente con lo que has mencionado de dudar sobre tus capacidades, necesitar esa validación externa y demás, ya empieza a sonar que también es tema de autoestima, es tema de no aprender a entender que todos fallamos y que es normal y que fracasar es igual de, que acontece igual que un éxito, o sea, sucede también en la vida y hay que normalizarlo y hay que aceptarlo. Y también, obviamente, ya empezando a tocar en temas de perfeccionismo, porque no nos estamos ni permitiendo el fallar y además cuando tenemos un logro, ese mérito no es suficiente para que sea un mérito como para celebrar y demás. O sea, ya se está volviendo como, por no querer ser egocéntrica, mejor voy a decir que no he hecho tanto, ¿sabes? En plan, por no querer sonar una cosa, al final te conviertes en otra diferente y es igual de contraproducente a lo mejor ese egocentrismo que tener esa autoestima tan bajo o no creer en ti misma. O sea que empiezan a sonar campanas a cosas ya un poquito más profundas. Vale, pues entonces, ahora que has mencionado eso, Yune te iba a preguntar también cuál es la relación entre el síndrome de la impostora y la autoexigencia, el perfeccionismo y la procrastinación. Porque hey, yo, que soy hiper mega perfeccionista, quien me conoce lo sabe, y soy súper autoexigente, exijo a los demás un montón, pero a mí misma más que a nadie, y sufro un montón por ello además, por eso es algo que me he trabajado también. He visto eso, mucha relación entre el síndrome de la impostora, el no creer en ti misma y demás, de dónde viene eso, cuando he rascado un poco como en mí misma en terapia, lo he visto y obviamente se confirmó cuando escuché en ese momento tu charla. Así que podrías explicar de uno a uno, porque es complicado, cómo están relacionados. Sí, es que parece un poco como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Como Es si que es un los círculo tres. vicioso. Justo, o sea, al final yo lo suelo explicar mucho en formato círculo, porque además Mm, generalmente tendemos a señalar a una parte en concreto como si fuese la que me lo tumba todo, que es la procrastinación. Esa parece que es la enemiga sí, número uno, ¿vale? sí. Y realmente no, todo forma parte de un círculo, ¿vale? O sea, muchas veces de donde yo parto, al final es desde la creencia de que para llegar a ser suficiente o llegar a conseguir algo, ¿vale? Lo que tengo que hacer es esforzarme. Mm, ¿Vale? Primero de todo, esforzarme a través también de exigirme, de lo tengo que hacer bien, ¿vale? Porque desde el lo tengo o lo debería ya hay una obligación, ya hay una exigencia acerca de cómo tengo que hacer las cosas y lo que yo quiero al final como conseguir, que es al final como mm, que me salga bien, básicamente. Entonces lo que tengo que hacer es ser productiva, ¿vale? Entonces, mm, desde esa exigencia y desde un poco como ese perfeccionismo, porque al final está como, vale, suficiente, ¿dónde es suficiente? No hay un hasta dónde, es como que yo tengo que lograr lo máximo. Entonces, lo que hacemos es, desde ahí, empiezo como a actuar, ¿vale? Y es eso, a hacer.
la tendencia a hacer, al final a revisar, a comprobar, a voy a chequear a ver si esto lo puedo cambiar o lo puedo añadir no sé qué, no sé cuántos, como que nunca hay un final. Entonces, desde ahí, lo que voy haciendo es lo que llamo me meto caña, ¿no? Y tienes que hacerlo así, y revísalo por si acaso, y chequea a ver si esto lo has puesto de otra manera, y mira a ver si esta otra fuente de información va a ser mejor que la tuya, y bum, 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 y todo el rato como intento hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? El caso es que desde ese meterme caña, lo que voy empezando a hacer es que desde ese malestar para intentar evitar sentirme mal conmigo misma, no descanso. No hay calma. Es que no hay opción a eso. Porque simplemente el hecho de descansar o de parar puede hacer que otra persona me adelante por la derecha. O puede hacer que de repente, pues, yo pierda el tiempo en otra cosa y tendría que haber reinvertido ese tiempo en haber revisado esto y como no tuve ese tiempo, pues seguro que mi trabajo de repente es peor. Entonces, no hay opción. Yo me esfuerzo, ¿vale? Y lo que hago es no atender mis necesidades, ¿vale? Y al no estar atendiendo mis necesidades hay otra cosa que no estoy atendiendo, mi mirada compasiva. Es decir, ¿cómo estás? Ni idea, eso no entra. ¿Vale? Entonces, yo sigo metiéndome caña, ¿vale? Y llega un punto que de repente dices, vale, todos tenemos un tope. Y ya empiezo como a cansarme, Mm. a estar como fatigada de otro día más que tengo que mirar ese trabajo. Es que me empieza hasta a generar rechazo, como de, oh, es que digo, ojalá de verdad me ponga enferma y mañana no tenga que hacerlo. Entonces, ¿qué aparece aquí? La amiga, la evitación y la procrastinación. Te dice, oye, ese libro tan interesante que llevas cultivando meses, polvo, encima de la mesilla, de repente es súper interesante. O de repente empiezo a hacer otras cosas que dices, ese curso de lo que sea que tenía ahí apagado y me pongo a hacer pesas. Cosas súper aleatorias. O me tiro todo el día en la cama mirando el móvil. Entonces, de repente empiezo a procrastinar. Vale, ¿qué es lo que pasa con la evitación y con la procrastinación? Que lo que hacen es, por una parte, ¿vale? Como hacer que descanse, porque si no, no me estoy atendiendo. Es como una manera de que me tira de los pelos y dice, oye, ya va siendo hora, relaja, ¿no? Descansa. O, por otra parte, que es como el miedo, ¿vale? A enfrentarme a la situación y que se confirme que no valgo, que no es Mm. suficiente. Entonces, claro, después de todo el esfuerzo que yo he hecho, y que llevo haciendo de meterme caña, como se confirme que no valgo, válgame Dios. O sea, prefiero al final no hacer nada y saber que no soy suficiente porque no he hecho nada, que haber hecho el esfuerzo de mi vida y de repente que no haya servido para nada. Entonces, ahí viene esa evitación y esa procrastinación. Pero ¿qué pasa? Que me genera malestar. Me hace sentirme que soy una perezosa, que soy una vaga, que no hago nada, que soy una irresponsable, una descuidada, una no sé qué. Entonces, esto también huele a creencias y a ideas que tenemos instaladas un poquito del pasado. Y entonces, claro, de repente sentirme así, lo que acabo al final como creyendo sobre mí misma es que no valgo para esto, que no soy suficiente. Y empiezo a conectar con mi creencia, con la idea que tengo sobre mí misma. Entonces, ¿dónde vuelve a empezar el círculo? Que para cubrir y para alejarme de esa creencia de que no soy suficiente, me tengo que esforzar muchísimo. Mm. Y entonces empieza otra vez el ciclo. Y Es ahí que es al que... final son todo creencias, está todo instalado en nuestro cerebro, nosotros no lo hemos creído y seguimos perpetuándolo. Y lo que estabas comentando de la procrastinación, yo hay algo que le llamo la procrastinación productiva, que es pensar que, claro, no voy a hacer la tarea importante, la que realmente tengo que hacer, pero estoy haciendo otras tareas que son menos importantes, pero también las tengo que hacer hoy. Entonces, como está en mi lista de tareas, me voy a poner a hacer las otras primero y ya llegaré a la grande. Y claro, es un autoengaño porque tienes que llegar a la importante y la prioritaria, pero es una cuestión de que no tienes la energía, la concentración, lo que sea, y entras en ese círculo vicioso tal cual lo comentas. Y además es esa sensación de que cuando entras ahí, siempre sientes que no eres suficiente. Entras en una sensación de no soy suficiente, no valgo para esto y demás. Y es complicadísimo salir de ahí al final, porque estás como automachacando y a la misma vez, por el otro lado, machacándote no solo al trabajar, sino a decirte, no, es que ahora estás descansando, no seas vaga, hay que seguir, tal. Y en realidad estamos trabajando un montón y haciendo un montón, pero
en esta sociedad nos han inculcado que es hacer, hacer, hacer y sacar adelante proyectos y tener una casa y tener hijos y un súper trabajo y no sé qué, y tenemos tanta presión encima que el momento en el que paras y no haces nada o haces algo que sea leer, pasear o algo más relajante, y es como estás perdiendo tiempo, estás perdiendo el tiempo. Y no debe ser así para nada. Y a mí es algo que personalmente yo aquí, vamos, levanto la mano, soy la primera, que el no hacer nada me cuesta una barbaridad. A mí mi psicóloga me dice, siéntate y mira una pared en blanco y no hagas nada. Y yo digo, esta señora está loca, o sea, ¿cómo no voy a hacer nada? Yo no puedo no dejar de hacer nada. Y si me siento mirando a la pared, me voy a poner a pensar en cosas que tengo que hacer. O sea, es súper complicado. Pero, pero sí es verdad, es un círculo vicioso y que cuando entras, y además ahí es donde yo creo que está relacionado al burnout, ¿no? Empiezas a cansarte y a quemarte hasta el punto de que tu cuerpo dice basta. Justo, que realmente la exigencia y el perfeccionismo tienen una función que es muy importante, o sea, porque no quiero que lo veamos tampoco como algo negativo, o sea, porque lo que Mm, al final como de compensar es el sentimiento que tengo sobre mí misma de que no valgo nada. Entonces, sí. siento que al menos puedo reducirlo un poco a través de hacer algo, ¿no? Que realmente ahí está el bloque, es decir, como que tengo ligado el hecho de que el éxito está relacionado con el ser productiva. Mm. Y No, el, de y hecho, la palabra productiva es bastante tóxica de alguna forma porque la hemos entendido mal. De hecho, la charla el mes pasado fue con Lucía Jiménez Vida, y con ella estuvimos hablando de este tema de la productividad de los hábitos saludables y demás, y estuvimos como desgranando un poco la palabra productividad porque la gente lo tiene asociado a algo que realmente no es. Y sí, es bastante peligrosa si la interpretas mal. Sí, totalmente. O sea, es que al final es el hecho de que se nos ha vendido eso, de que es como que todo hay que producir. O sea, realmente Mm, también porque digamos que el ser humano tiende a hacer tangibles las cosas porque si no parece que no tienen un sentido o un ser o no se puede al final como controlar. Entonces al final es todo el hecho de mm, producir, generar, crear y demás donde parece que está ese éxito, ¿no? Y me claro. parece también como muy bueno lo que has dicho de la procrastinación activa, porque suele ser al final como, o procrastinación productiva, que también está ahí el punto de que al final es que suele ser una trampa muy maravillosa precisamente para esto, ¿no? Porque realmente lo que me genera alivio de todo eso es el hecho de que sigo produciendo, aunque no produzco en Mm. lo que me genera miedo y rechazo en este momento, pero siento alivio procrastinando productivamente porque sigo haciendo algo, aunque sea hacer lavadoras, hacer la compra, hacerme la comida para toda la semana, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces me hace sentir como que tengo control sobre mi propio malestar. Mm, sí, Entonces, totalmente. Y lo que estabas tú también comentando antes, al final eso de intentar siempre estar haciendo cosas viene de obviamente la sociedad en la que vivimos, o sea, la sociedad capitalista de lo que se trata es de producir y de producir, o sea, de producir en todos los sentidos y sobre todo una sociedad que es consumista, que necesitamos el dinero para poder vivir, o sea, estamos en esa mentalidad metida y es muy difícil salir de ahí porque tenemos mucha presión social para que eso continúe, que seamos como máquinas y estemos constantemente trabajando, produciendo, generando dinero, consumiendo, justo, etcétera, etcétera. Sí, sí, justo. totalmente, sí. Sí, sí. Y Ay, dime, dime. perdona. No, 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 sigue. Ah, no, iba a decir y que eso, y que parar es lo que al final como se relaciona con ser improductivo, porque parece Ujú. que no estás haciendo nada, no estás materializando nada, ¿no? Desde ti, y por eso a veces también como que lo vemos desde ese pereza, ser una vaga o ser al final como una irresponsable, porque no estoy haciendo, y lo único que estoy haciendo es descansar. O sea, no hacer nada también es hacer algo. Sí, sí, es que de hecho cuando, eh, por ejemplo, te tomas 2 semanas de vacaciones o un mes o lo que sea, la gente es como, ay, qué suerte la tuya, ojalá yo pudiera, y les parece mal como que descanses y que te tomes días para descansar. O por ejemplo, yo como instructora de pilates los fines de semana no trabajo, y eso es muy raro en la industria porque en el mundo del fitness los fines de semana solemos trabajar y los días de descanso suelen ser entre semana porque siempre trabajamos cuando la gente está descansando. Y claro, yo cuando digo, no es que yo, para mí, mis fines son sagrados. Y algunas personas se lo toman como,
oh, wow, entonces no trabajas mucho. Y yo, perdóname que no trabajo mucho, de lunes a viernes, o sea, ¿cuántos días a la semana tengo yo que trabajo 12 horas? Los martes son de 12 horas, los jueves son de 12 horas, los otros son de 10, o sea, ya yo tengo mis fines de semana más que hechos. Ya me gustaría a mí poder cortar esos días, pero claro, las clases son de mañana, de mediodía, de tarde, y las tengo que seguir dando. Pero claro, para la gente eso se lo toman como... Ay, y no trabajas el fin de, no haces nada, y es como, es que ya lo tengo más que hecho, pero no, o sea, si no me lo autorreconozco yo, nadie te lo va a aplaudir, ¿sabes? En vez de decir, oye, pues qué bien que descanses un fin de. No, es como, no, hay que seguir, hay que seguir. Es como, no, no, también hay que también aprender a parar. Total. Entonces, eso es súper importante. Y lo que estabas comentando antes, de hecho, de que la autoexigencia y el perfeccionismo es algo bueno, es un súper buen punto a valorar porque es algo que yo me he trabajado a mí misma en terapia, porque siempre lo he relacionado como que es algo malo en mí, el hecho de que yo sea tan perfeccionista y me exija tanto, es lo que me causa pues ese estrés o esa ansiedad o lo que sea. Pero es que a la misma vez, gracias a eso, yo he conseguido los logros que he conseguido, entonces es muy bueno porque en plan, gracias a esos conceptos, conseguimos también lo que conseguimos. Lo que pasa es que hay que saber ponerle límites, saber ponerle barreras, saber dónde no se vuelve algo tóxico en tu vida y que en vez de que sea un círculo vicioso, como lo veíamos antes, que sean como a lo mejor algún tipo de barra que cuando llegas ya a tu máximo, como ya está, ahora apláudete, lo has hecho muy bien y ya está. Y no vuelvas otra vez a caer en la trampa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final lo que es lo desadaptativo, digamos, es la hiperexigencia. O sea, al Mm, final, como la exigencia es algo que regulado puede ser muy positivo porque nos trae buenas, al final, como esos logros, buenas, al final, como maneras de organizarnos, de al final, como poder informarnos, claro. buscar y demás. O sea, es un recurso realmente. Y Ujú, al final es muy bien lo que también decías, Vivian, el hecho de que realmente también tuvo una función en el pasado todo esto. O sea, mm, que realmente también esto me ha ayudado tal vez a llegar donde yo estoy a día de hoy. La cosa es que al final también, si a día de hoy yo siento que puede generarme como más sintomatología, más estrés, mm, más ansiedad y más demás, o sea, quiere decir que no está del todo bien regulada y que sigue actuando como actuaba en aquel momento, ¿no? En el que poco a poco se fue generando. Entonces, al final ahí también es donde requiere ese trabajo y esos límites, como bien decías. Pero al final la función que trata de tener es intentar que yo me sienta lo menos poco suficiente posible. O sea, que ahí es donde mm. está el punto que hay que trabajar en concreto. Esa creencia que tengo sobre mí misma, sobre no valgo, no soy capaz o no soy suficiente. Mm, sí, y yo creo que también algo que tenemos que trabajar mucho es en nuestro diálogo interno, porque yo creo que ahí es donde cambia el chip entre verlo como algo positivo, negativo o hasta qué límite lo llevamos. Porque yo, por ejemplo, obviamente hablo de mi caso personal, porque yo me escucho a mí misma todos los días, ¿no? Pero podría aplicar esto de forma general. Pero yo, por ejemplo, cuando hago algo bien, es como, ole tú, que has estado trabajando no sé cuántas semanas para conseguir esto y lo hemos logrado. Y te das ese aplauso y es como lo conviertes en que esa exigencia es algo positivo, tu cerebro comienza a entender, pero cuando empieza ese machaque y ese diálogo interno de, oh Dios mío, es que no lo estás logrando, es que estás tardando más de lo que debes, claro, es que a lo mejor esto a ti no se te da bien, es que empiezas ahí con el run run ese tan tóxico, tan negativo, y ahí es cuando las campanas, las alertas tienen que sonar, que a veces a mí cuando me suenan es como, vale, ya está otra vez la señora impostora hablándome a mí misma. Y entonces ahí es cuando tienes que pillarlo. Y si sucede algo así, decirte, oye, estamos tardando más, no pasa nada. No es el fin del mundo, el proyecto puede alargarse un poco más, lo acabaremos en otro momento. Y es siempre como redirigir dónde va ese diálogo interno, ¿no? Es súper importante cómo nos autohablamos. Justo. De hecho, muchas veces mando como una especie de recurso para poder al final como ir trabajando en como externalizar de alguna forma como esa crítica o esa imposición, Mm, porque al final la impostura no deja de ser también como una crítica, ¿no? La crítica interna o esa juez o jueza interna que tenemos dentro de nosotras y de nosotros suele ser como muy duro, muy exigente, muy machacón, mm, suele tener también como ideas rígidas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Entonces parece que no, nada es flexible y es como que no me puede pasar ni una. Entonces un ejercicio que suelo mandar es como ir dándole forma, ¿no? Al final como si tuviese una voz, cuál sería, si tuviese una forma o un color. O sea,
sea, al final cómo lo vives, si es pesado, si es rudo, si Mm, suave, o sea, a saber si lo vives como muy grande o es pequeñito. También si te recuerda a alguien, que ahí es donde empiezas mm, a tirar un poquito también y a relacionar con las situaciones y experiencias del pasado, porque esas frases también es como las he escuchado anteriormente. Todo esto mm, que hago a mí misma lo he escuchado con anterioridad. O sea, porque al final toda esa crítica interna o ese diálogo interno negativo tendemos a interiorizarlo dentro de nosotras para protegernos también. Porque muchas veces es más fácil tener el enemigo dentro de nosotras que tenerlo fuera. ujú. Entonces, para librarme de que mamá me diga que soy una vaga, ya me lo digo yo. Entonces, diciéndome que soy una vaga, tiendo de repente como me voy machacando y me voy de repente como moviendo hacia hacer algo, Mm. para evitar al final como que mamá no me lo diga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese diálogo interno al final es como yo me hablo como he sido hablada también de algunas formas. Entonces, ahí Sí. el pepito, bueno, el pepito machacón, no es pepito grillo, es pepito machacón. Sí, es que hablarnos con amabilidad es algo que cuesta, es difícil por todo lo que veníamos hablando antes de la educación que recibimos, la sociedad, la familia, la comparación en redes, que eso es algo que también hablaremos más adelante porque quería puntualizar y hacerte una pregunta sobre ello, pero son tantas cosas que es muy difícil hablarnos con algún tipo de cariño, decir, oye, lo estás haciendo bien, aunque sea diferente a como lo están haciendo los demás, vamos bien y demás. Es súper complicado. De hecho, bueno, la técnica que yo he empezado a usar es lo que pienso de mí misma, sobre todo cuando es algo negativo, lo digo en alto. Porque si mi pareja lo escucha, me decir, oye, Vivian, eso que te acabas de decir no es muy amable. Y él me suele recordar yo, ay, es verdad, ya acaba de hablar la impostora. Entonces, como que ya me doy cuenta, me percato y me lo trabajo. Si me lo quedo para mí misma, me lo creo. Y entonces sigue ahí el run run. Entonces, a mí esa técnica me ha funcionado. Obviamente, si no tienes una persona al lado que se percate, y diga, oye, ese diálogo interno no es muy amable y sea al contrario, sino que te lo aumente y te lo perpetúe, mejor no decirlo en alto, pero porque es lo que estás comentando, es que también si el entorno que tenemos no ayuda, sino que lo que está haciendo es perpetuarlo más, pues a mejor no va a ir precisamente. Sí, justo. O sea, un poco con lo de ese ejercicio también es como el darle forma y demás. Es que tengo una chica que me gustó mucho también cómo lo hizo y es como que lo materializó, o sea, lo puso como en dos hojas y en una hoja estaba ahí como su crítica interna y esa impostora y demás y la reflejó como en una imagen y luego por otra parte fuimos o sea, como construyendo la voz Mm, compasiva, ¿no? Una voz al final como más amable, más al final como que podía escuchar, que era más flexible, menos rígida, menos dura. Entonces como que tenía dos folios con distintas formas, ¿no? A veces también como ayuda si recuerdo a alguien en alguna experiencia de mi vida que haya sido amable o que me haya hablado desde esa manera también más compasiva, o incluso mm, de series o de películas, algún personaje, ¿vale? Que suele ser también como una manera de, vale, si esta persona me hablase, ¿cómo me hablaría ahora en este momento? mm. Como tenía esos dos folios con una imagen cada una y de repente es como que cada vez que se hablaba desde la crítica como más interna, miraba a la impostora y decía, a ver, me estás hablando, ¿qué me quieres decir? Y empezaba como un poco el diálogo machacante. Vale, ya te he escuchado. Y ahora se giraba a la otra y decía, vale, ¿y tú qué me puedes decir? Entonces también trabajaba como esa parte de que si a mí a veces me cuesta como decírmelo yo a mí misma, empezar un poco Mm, como de manera externa. Vale, si claro. este personaje me pudiese decir ahora algo, ¿qué me diría? ¿No? O Mm. el tipo al final de si esto le estuviese pasando a una amiga, ¿yo qué le Eso es diría? lo que te iba a decir. Mm. Sí, en la técnica de qué le dirías a tu amiga en este caso, yo creo que funciona muy bien, porque siempre somos más amables con los demás que con nosotros mismos. Entonces, a veces recordarnos de que nosotros somos nuestras mejores amigas y que nos tenemos que hablar como tal, ayuda mucho totalmente. Y con lo que estuviste mencionando antes de la procrastinación, volviendo a ella ahora, que estuviste mencionando que había como dos formas de esconderlo, que puede ser el miedo a que el resultado demuestre que efectivamente sigue sin ser suficiente, aunque eso no sea la realidad, o que nos frena de golpe porque obviamente estamos desconectadas de las emociones, estamos en el modo hacer, 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 hasta que te dice basta. Yo ese, por ejemplo, que lo he hablado con algunas alumnas mías que sufren de migraña igual que yo,
nos hemos percatado de eso, de que la migraña siempre llega cuando el cuerpo no puede hacer más. Y de hecho aquí voy a puntualizar y recomendar que vayan a escuchar la charla que tuve con Pérez Sabaté hace unos meses sobre el tema de migraña y dolor de cabeza, porque él explicaba que al final es un tema de desgaste energético, que va más allá de lo que nosotros pensamos de no, es que es una inflamación en la cabeza, tal. No, es que sencillamente es energía, o sea, se nos gasta la energía y el cuerpo nos está diciendo basta, como bien puede, y para algunas personas, como en mi caso, es una migraña, porque eso es lo que nos paraliza por completo. Y la procrastinación, yo la noto en ese caso. Ya me empiezo a cansar, me empieza a doler la cabeza y demás, y ahí empiezo a procrastinar y es como, vale, ya mi cuerpo me ha dicho, no puedes hacer más, en vez de procrastinar, dejemos de trabajar, paremos, siempre y cuando es posible. Obviamente no lo hago en medio de una clase, pero si son tareas administrativas y demás, digo, vale, ya está bien, ya tu cerebro te ha dicho esto es demasiado. Y si no te lo dice en el momento, te lo dice al día siguiente o dentro de un par de días o incluso te llegas a poner mala, porque yo he estado ingresada en el hospital por no haber parado a tiempo, o sea que no lleguen a ese extremo, por Dios. Pero es así, la procrastinación llega a un punto que es como te estoy intentando avisar de que no puedo y como no le hacemos caso, nosotros seguimos insistiendo, insistiendo hasta que el cuerpo físicamente o fisiológicamente ya dice no puedo más. Y me gustó mucho el punto de que nombraras eso, de que la procrastinación es lo que nos frena, porque es algo que a veces no nos percatamos, nos pensamos de, ay, no, es que la culpa es del trabajo, que es muy estresante, la culpa no sé cuánto, no, no, es cómo te estás gestionando tú y lo poco o mucho que te estés escuchando, porque no nos escuchamos suficiente. No, efectivamente. Sí, y por eso es que al final muchas veces se le tacha como la enemiga a la procrastinación o a esa evitación y realmente también tiene esa función de que, oye, si no te paras tú, te paro yo. Es como, por favor, escúchate. O sea, que Ujú. realmente detrás de esa procrastinación que te para que descanses, hay un miedo a que enfermes. Sí, O sea, el porque cuerpo humano es muy sabio, te está avisando al final, es una máquina y cuando va abajo de algo te avisa de alguna forma, te puede dar un calambre en una pierna porque estás bajo en potasio, por ejemplo, como te puede dar un dolor de cabeza porque está bajo de otra cosa, o sea, es muy sí, sabio, sí, te está diciendo. Ujú, justo. totalmente. O sea, al final es Sí. como yo estoy viviendo en una situación de estrés y al final como mi cuerpo no deja de estar generando adrenalina y cortisol, Ujú. eso al final como sostenido en el tiempo y siguiendo segregándolo es un veneno para el cuerpo. Sí, claro, sí, sí, Al final totalmente. está ahí como la procrastinación que dices, si no te paras tú, te paro yo en seco. O sea, y a veces Mm. ahí también surgen esos bloqueos, ese de repente como me quedo en blanco, o de repente personas que notan como mucha sensación de hormigueo por las extremidades, o como esa sensación de apatía, anedonia, de no me apetece hacer nada, ni levantarme, o sea, como Sí. si fuese esta tristeza, ¿no? Esa Mm. psicología también que a veces parece como más depresiva, y es tu cuerpo diciendo, Sí. hasta Sí, aquí. eso a mí me ha pasado de levantarme y decir qué triste estoy, solo quiero llorar hoy, y sin tener motivo ninguno, pero de sentirte súper deprimida, súper plof, de no creer en ti, pero ni en nada en el mundo, o sea, de no saber qué tienes, pero sabes que tienes algo. Y después te pones a pensar y decir, uy, ¿qué ha pasado los últimos días? Y dices, claro, es que la intensidad de trabajo que tuve los días previos, es normal que hoy me levante con energía cero, y energía cero significa autoestima cero, motivación cero, todo a nivel cero. Pero claro, como lo que decíamos antes, como no paramos a escucharnos, porque vamos en plan corriendo y siempre en modo hacer, hacer, no paramos a percatarnos de ello. Y yo es algo que a mí todavía, la verdad, reconozco me cuesta, pero cuando paro, ahí me doy cuenta de muchas cosas. Es decir, cuando tenemos esos momentos de parar, estar con nosotros mismos, escuchar todo lo que sucede aquí dentro y no estamos haciendo tareas, es tan potente lo que sucede. A mí me pasó, por ejemplo, que hace un mes y medio estuve en un retiro y los últimos días del retiro fue como, ¡buah! O sea, Sí. sucedieron tantas cosas dentro de mí que dije, ¡buah! Lo que llevaba año y pico trabajando en terapia que yo decía, no, ni de broma, o sea, estas cosas son cosas de los psicólogos, ¿sabes? Pero no, no, al final todo lo que está ahí en el inconsciente que se está trabajando funciona y sale, ¿eh? Y es eso, es el pasar tiempo contigo misma, dedicarte tiempo a ti, no estar en modo hacer, no ocupar la mente con cosas, es súper, súper potente y súper necesario, ¿eh? Totalmente, o sea, yo a veces también he tenido que mandar, y aparte me lo aplico,
También porque Sí. dices, es que si no te metes en un estado de piloto automático, que es que yo no me entero, o sea, me pasan las semanas y no sé qué tal estoy. Entonces, Mm, es a veces un ejercicio voluntario de levantarme por mm. las mañanas y de preguntar, Yune, ¿qué tal estás? Y luego a lo largo del día, o sea, al mediodía o después de comer o luego entrando un poco como la tarde, ¿qué tal estás? Ujú. Y a la noche lo mismo, ¿qué tal estás? Y no vale ese bien que damos convencionalmente a nivel No. social, de que queda fenomenal, pero realmente es como, pues estoy hecha una mierda. Sí, a mí eso es algo que mi psicóloga me ha enseñado mucho y para mí la pregunta ¿cómo estás? Me resulta una pregunta súper difícil de responder, porque claro, hemos asumido de bien, bien, a todo el mundo, bien, bien, no, sí, genial, sí, bueno, un buen día, tal, pero luego cuando te paras y dices, ¿cómo estoy realmente? Ahí te percatas de tantas cosas y ahora cada vez que tengo sesión, siempre me pregunta, ¿y Vivian cómo está? Siempre me lo dice como una tercera persona, a ver cómo respondo. Y yo, como sé que va a venir la pregunta, me la preparo durante la sesión y digo, vale, hoy me van a preguntar cómo estoy, vamos a revisar. Entonces me dedico ese tiempo para saber cómo estoy, porque no me lo he preguntado a lo mejor hasta hace un par de días. Entonces es un ejercicio que parece súper tonto, pero sí, es súper poderoso, ¿eh? Sí, sí, o sea, porque es que al Sí. final como conectas, te quiero decir que al final también requiere de que pares, Mm, que no vale que esté con el ordenador y diga, ¿qué tal estoy? Pues ahí estoy totalmente desconectada, es mm, como parar y sí, decir, ¿cómo estoy? sí, 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 Es algo totalmente. como ejercicio diario y varias veces, porque evidentemente no Mm, estamos igual en todos los días ni en distintos momentos del día, pero es también para mm, aprender poco a poco a escucharnos, ¿no? Como bien decía, escuchar. lo importante que es. Ujú, sí. Bueno, pues para ir pasando a otra cosa que te quería preguntar, resumimos entonces que la procrastinación, como la autoexigencia, el perfeccionismo, es cierto que sirven pues para tratar de compensar una falta de algo que nosotros nos creemos y también para evitar por otro lado, o sea que somos más que suficientes, no nos tenemos que creer esa vocecilla, pero como ya hablamos, hay que trabajarla también. Y también reconocer lo que dijimos antes, que es profundo, que al final aquí estamos ya yendo de la mano con la señora ansiedad, autoestima o falta de autoestima, la culpabilidad también, la frustración, que la mencionamos un poco por encima, así que eh, es bastante importante tocar y profundizar en ello y dedicarnos ese tiempo para saber cómo estamos, para escucharnos y demás, porque eh, es una necesidad primaria saber cómo estamos y conocer cómo nos encontramos, o sea que muy, muy importante. Y bueno, con respecto a las impostoras, también te quería preguntar, Yune, los tipos de personas impostoras, porque a mí eso es algo que me llamó mucho la atención cuando tú hiciste la charla, porque yo pensaba que solamente existía un tipo de impostora y que éramos todas iguales, pero veo que no. Entonces, ya que no es un patrón que se repite, sino que son muchos tipos, ¿cuáles son los tipos de personas impostoras? Vale, o sea, sí, puede haber como distintos tipos, como puede ser, por ejemplo, la persona que se marca como metas inalcanzables continuamente, Mm, que es como la sobre o hiper perfeccionista, que cuando llega, de repente siempre tiene una más alta, ¿no? Que mm, está también esa sensación ahí detrás de no es suficiente. Es como, vale, ya he conseguido el grado de no sé qué, o ya he conseguido como, yo qué sé, alcanzar el puesto de gerente, pero de repente es como que la sensación es como de vacío. Y de mm, repente ya digo, ya, pero ¿y si hubiese, y si hiciese esto, y si hiciese esto otro? Entonces ya hay como otra más por encima. Entonces es la sensación de nunca llego. mm, ¿Vale? Luego está como la perfeccionista, la impostora de Superwoman, ¿vale? mm, Superwoman, que además ahí también como recalcamos mucho como la parte de la perspectiva de género, ¿vale? Y es al final como otra cosa más que se le incluye también como a las mujeres, ¿no? Que también además tiene el pack de la maternidad. Entonces es como eres súper mamá, súper trabajadora, súper ama de casa, súper mujer, súper hermana, súper amiga, súper todo. Entonces, ahí hay un punto de tienes que llegar a todo y aparte tienes que llegar a todo sola, sin pedir ayuda, ¿vale? El modo todoterreno, porque además, claro, como sí, pides ayuda, eso quiere decir que igual no eres tan capaz de mm, conseguir todas esas cosas. Entonces ahí está la superwoman,
¿vale? Luego también está al final como la de las eternas formaciones, que hablábamos también un poco como al principio, de que al final como, es que yo me siento muy reflejada ahí. Yo, Yo, yo igual, ¿eh? Yo me formo un montón, pero es que a veces no sé si es por el síndrome de la impostora o porque realmente yo adoro estudiar, o sea, sí, llámame friki, pero a mí me encanta aprender y lo, desde pequeña, o sea, yo no jugaba con muñecas nunca, yo leía, dibujaba, aprendía, o sea, es algo natural en mí, pero claro, a veces digo, pero no será eso el síndrome de la impostora, ay, ay. yo estoy ahí también, ¿eh? Porque yo también digo, o sea, bueno, que además esto también suena súper friki, pero a mí si me pagasen por estudiar sería el trabajo de mi vida. Ah, igual, me apunto. Entonces digo, no sé si lo hago porque me gusta o no sé si lo hago para intentar cubrir algo, ¿no? Entonces me tengo que chequear y diciendo, a ver, Yune, ¿desde dónde lo estamos haciendo, no? Y ahí todavía está eso. Pero está el punto al final como de la eterna formación, de que nunca va a estar lo suficientemente formada para el puesto que vaya a alcanzar. O sea, y a veces incluso hay como una creencia de, bueno, yo creo que cuando tenga 35 años que tendré ahí como la suficiente madurez o que por edad, en cierto modo, se me va a dar como otra imagen o otra sensación. Y realmente no es así. O sea, y sigo ahí como que desarrollándome con la idea de cuando alcance esta edad, de repente ya seré. No, es lo mismo que las formaciones. A los 35 serán los 40, a los 40 serán los 45 y así. Pero realmente la idea de esa fantasía me hace también como intentar como paliar un poco el malestar que me genera el no ser suficiente ahora, desde la idea o la fantasía de, bueno, cuando alcance esto creo que lo voy a conseguir. Entonces me genera cierto alivio, sentir que Mm. esto tendrá algún final en algún momento. Vale. Y luego, ¿cuál más está? Ah, vale, también está que algunas veces también pasa de que parece cuando somos pequeñas o pequeños, me parece que tenemos una habilidad especial para los estudios y para las cosas, que parece que de manera natural nos sale y vamos, se nos da todo fenomenal, ¿no? Entonces, de repente es como que cuando algo se me da mal o cuando Mm. algo de repente requiere como más tiempo, ya vamos. Eso quiere decir que es que no valgo, si tengo que esforzarme para esto, es que no soy suficiente, es que no soy capaz. O sea, la idea de que se me ha reforzado tantas veces, de que parece que es algo natural o algo instintivo que viene conmigo, el tener como esa capacidad o esa habilidad tan al final como natural para los estudios o para lo que sea, y de repente algo me requiere esfuerzo, no me sale a la primera y ya dices, me acabé aquí. Y Mm. luego también a veces está el hecho de las expectativas, ¿no? De las expectativas, ya no solo sociales, porque esas también son muy Ujú. potentes, sino también como las expectativas que hemos ido al final como recibiendo, que son los comentarios que yo siempre digo, los comentarios son las etiquetas negativas y las etiquetas positivas también tienen un mismo peso, o sea, porque muchas veces pensamos que son las etiquetas negativas, pero las positivas, o sea, porque yo recuerdo que me tuve que trabajar un comentario de una profesora de verdad, que es que era la losa de mi impostora. Desde que me Mm. dijo en tercero de la ESO, así, como que yo iba a alcanzar muy grandes cosas, que yo iba a conseguir o sea, grandes cosas. Entonces, claro, yo me iba desarrollando, yo iba formándome y digo, ¿dónde están esas grandes cosas? No lo estoy consiguiendo. Entonces, Ujú. esa que digo, joder, con todo el buen cariño y con toda la buena intención, ¿no? Se me hizo ese comentario, pero para mí fue el que tengo que cumplir esto, porque ya se espera esto de mí, ¿no? Sí, Como sí. que ya hay cosas que tú ya alcanzas un nivel y ya de repente es como que no puedes bajar, porque tú ya eres eso. Sí, a mí eso también me pasó en la adolescencia y en la infancia, sacaba muy, muy buenas notas, era muy brillante y claro, como yo sacara menos de esas, como, Vivian, ¿qué está pasando? Y era como, los suspensos están para los estudiantes. No suspendía, pero si bajaba la nota era como, bueno, si tengo que suspender, para algo están, ¿no? Pero y en la vida adulta me sigue pasando. A mí algo que de alguna forma me molesta, pero porque me lo he trabajado en terapia, es Mm. cuando yo digo, ay, es que hoy he trabajado 12 horas o tengo días largos en los que trabajo mucho y demás, o para yo hacer que la empresa vaya como va hoy en día he tenido que trabajar mucho y demás, y la gente te da palmaditas en la espalda. Qué bien, pero mira los logros que estás consiguiendo, oye, qué productiva y tal. Y para mí es como, no me aplaudas si no estás haciendo nada de bien, es al contrario, me deberías decir, oye, Vivian, 12 horas no hay que trabajar, oye, Vivian, no estarás tú poniendo demasiado de ti y no
ofreciéndole ese tiempo a otras parcelas de tu vida, que me ha pasado. O sea, la gente te aplaude, que está muy bien que lo hagan y yo lo agradezco un montón. De hecho, a mis compañeras de mentoría empresarial se los digo, de gracias, pero a la misma vez no es algo para aplaudir el hecho de que yo sea súper productiva y trabaje tantas horas al día. Me estoy quemando. O sea, agradecería el día que me aplaudieras porque digas, pues hoy he trabajado 4 horas y me siento súper bien por ello. Ese día apláudeme, porque soy muy exigente, entonces a mí es contraproducente que me aplaudas, porque lo que hace es reiterar en mí la idea de, oh sí, lo haces muy bien porque te estás exigiendo mucho. Entonces, a veces obviamente no lo hacemos queriendo, ¿no? Porque no le queremos hacer daño a nadie, pero no nos damos cuenta de que hay ciertos comentarios positivos también que pueden ser igual de contraproducentes que los negativos. Entonces, si la persona que los recibe no los tiene trabajados, pues obviamente lo que vas a hacer es reforzar un poco pues la idea esa que tiene de lo que sea, que le puede venir mal también. Entonces, sí, sí, es un poquillo peligrosa esa parte. Sí, totalmente. Y de hecho es bueno que preguntemos, ¿y cómo estás con eso? Claro. Punto. Y luego Mm, ya, entonces, si quieres, te digo, ah, vale, pues muy bien, pues me alegro, ¿no? Si veo que de ti mm, también sale, en vez de, si sale el estoy reventada, pues, no, mm. lo estás haciendo fenomenal. Te estoy diciendo que estoy reventada, ¿no? No estoy siendo como Sí, escucha. Y que sí, muchas sí. veces también cuando tendemos como a reforzar, ¿no? Esas conductas de hiperproductividad y demás, joder, chequéate tú. O sea, Mm, ¿qué dice de mí? De si yo estoy reforzándole o si claro. estoy sintiendo que menuda vidorra tiene, que se va ahora 2 semanas de vacaciones, vale, ¿esto qué quiere decirme a mí? De mí misma, ¿no? Igual necesito yo también 2 vacaciones, o sea, 2 semanas de vacaciones. Ujú. Sí, Vale. de hecho ese comentario, la semana pasada tuve esa conversación con una amiga porque me dijo, oye, este año has viajado mucho y tal, y yo digo, sí, bueno, he viajado porque algunos han sido de emergencia a casa y otros han sido vacaciones, es verdad que este año he tenido muchas vacaciones, pero jolín, es que yo me lo estoy currando, o sea, trabajo un montón para poder cobrar, para poder gastarme ese dinero en lo que a mí me apetezca, invertirlo en lo que a mí me apetezca, entonces no sé por qué a la gente le parece tan mal que otra persona disfrute de sus vacaciones, pero es que sí, y al final es lo que estábamos hablando antes de, volvemos otra vez al tema de las comparaciones, las redes, por ejemplo, cómo molesta de, ay, es que esta persona está de viaje en este sitio y el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y yo en mi casa y no me he movido de aquí. Y a lo mejor te fuiste de vacaciones hace un mes, pero claro, como ya se te olvidó, tú lo que te comparas es dónde estás tú ahora comparado con el resto. Y las comparaciones en redes, o sea, yo creo que están súper vinculadas con el síndrome de la impostora. Estamos constantemente construyendo esa idea y alimentándola dentro de nosotras. Totalmente. Y además a veces se genera como un juicio o una crítica hacia nosotras sin saber si eso es realmente lo que quiero. Te quiero decir que Mm, al final me lo decía, me lo compartía también una chica en sesión, que fue como muy, muy divertido cuando lo estábamos como desmigando, y diciendo, claro, es que veo a fulanita que se ha ido a Maldivas, no sé quién se ha ido a Tanzania y no sé quién está haciendo cada 2 por 3 como un plan y no sé qué y no sé cuántos y tal, y yo de repente estoy un sábado en mi santa casa. Y es como, ¿pero quieres ir a Tanzania? No, ¿qué dices? Si me da miedo. Y digo, pues entonces, entonces había como una idea o una creencia también y expectativas, sobre todo a veces dependiendo de las etapas, pero parece que los jóvenes también es como a vivir, a disfrutar, a salir, como si estás en casa de repente eres como una yaya o un yayo, o ujú, eres un aburrido o una aburrida y demás. Entonces, de repente sienten que tienen que cubrir una serie de expectativas sociales, ¿no? Y que también se viven como mucho en redes, porque también las redes son un escaparate, entonces te venden lo que te venden, y de repente dicen, me siento mal porque yo no estoy haciendo esto. Entonces, ¿qué mm, dice esto de mí? Y de repente yo me siento también como poco valiosa o poco suficiente y empiezo como a autocuestionarme. Y de repente mm. dice, pero yo quiero eso. Y es que igual es no. Es Sí, que me hace dudar. totalmente. Y ahí está esa impostora, porque ahí es como empiezo a dudar de mí. De, ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? Y ahí es Mm, donde necesito esa validación externa. Pero claro, si mi validación externa es mi Instagram, claro. pues lo estás haciendo fatal. Es que ese es el tema también, es que a veces nos olvidamos de pensar, a ver, pero esa persona a lo mejor está viajando mucho, pero a lo mejor no tiene las cosas que tú valoras, que a lo mejor son una relación estable, tener tu casa o tener salud o lo que sea, lo que tú le estés dando valor. A lo mejor esa persona tiene falta de todo eso y tiene esas carencias,
pero viaja mucho y a lo mejor es que es al revés, en plan, hay otras personas o tú misma que valoras mucho una cosa que los demás ven en ti y es como, oh, wow, ojalá yo pudiera y tal, y no lo tienen y también piensan lo mismo de ti. Es que al final tenemos que decir qué es lo importante para nosotros, qué es lo que valoramos y desde esa raíz decir, ah, pues mira, si estoy contenta, no estoy contenta, pero no con la comparación de los demás, que vuelve también de alguna forma a lo que estabas mencionando antes de ser la mujer perfecta, ser la madre perfecta, todo eso perfecto. Yo que mayormente trabajo con alumnas mujeres, lo noto un montón eso de ser impostora de sus propias vidas, de no creerse que están siendo buenas madres, que no creerse que están siendo buenas esposas, lo que sea, por las etiquetas que nos pone la sociedad. Y yo ahí tengo que sacar como mi caja de herramientas de cuando yo era criminóloga, porque antes era criminóloga especializada en igualdad de género. Entonces, claro, saco mi herramienta ahí y les intento como hacerle entender de que no se trata de que tú seas esto o lo otro, en que intentes llegar a las expectativas de tu suegra o de tu prima, de quien sea en las redes, ¿no? Se trata de que tú seas lo que tú estés cómoda haciendo. O sea, es que no hay una edad para ser madre o no hay una forma de ser madre. Eres según lo que a ti te conviene y lo que te va bien o lo que sabes hacer. Entonces, eso de ser impostora a nuestras propias vidas y no creernos si nuestra propia vida siquiera es en plan válida o real o lo que sea, es ya, yo creo que es como la peor parte, la parte más oscura de todas las impostoras. Totalmente, o sea, y que al final como favorecen el que me pierda del foco a mí, te quiero decir, y que al final como que lo que haga es como cumplir las expectativas ajenas. O sea, Ujú, sin saber, y vuelve a lo mismo de si yo quiero cumplir eso, si realmente yo me siento en coherencia con eso que estoy haciendo. Pero realmente también ahí la impostora no deja de estar cumpliendo una función de protección, porque lo que trata ujú, de hacer es al final como que yo no me sienta mal conmigo misma, es al final como liberarme de ese juicio, de esa crítica, al final ujú, externa, social o llamémosla X. O sea, al final es como que yo tiendo a enmascararme o incluso a complacer o a cumplir mm, expectativas con las que igual yo no me siento como en esa coherencia o en ese acuerdo para evitar al final como esa crítica, ese al final como que me pongan una diana y me pongan contra el paredón. Y digo, ¿qué necesidad tengo yo de tener que estar al final como fingiendo o teniendo como que aparentar o lo que sea para que tú encima te sientas mejor? mm, Y mi malestar, sí. que lo recoge, ¿no? Y además con los niños y con las niñas, al final eso también está el hecho de que yo siento que tengo que ser una buena mamá porque mi suegra dice no sé qué, no sé cuántos. Es que al final para quién tengo que ser una buena mamá es para mi hijo, para mi hija y para mí. Exacto, exacto. Es que el ya bastante, o sea, por eso es lo que comentaba yo antes, de que hay mucha relación entre el síndrome de la impostora con el género, con el ser mujer, porque lo vivimos mucho más, porque la presión que tenemos en el sistema patriarcal es esa, es intentar demostrar que somos este tipo de madre, este tipo de mujer, tener X cuerpo, etcétera, etcétera, vestir de cierta forma. Entonces, claro, nos ponemos presión nosotras mismas, nos las pone la sociedad, encima entre mujeres precisamente no nos ayudamos porque nos machacamos y nos hundimos más las unas a las otras porque todavía parece que no hemos aprendido. Entonces no somos capaces de dejar de juzgar cómo lo hace otra persona que sea diferente a ti y de cuando lo recibes también de ser capaz de decir, bueno, pues esa es tu forma de ver este tema, yo lo veo de otra forma y ya está y que no me afecte. Es muy difícil y yo creo es lo que más veo en mis alumnas de pre y postnatal es eso, la cantidad de juicio y depresión que tienen encima por la maternidad y ellas no sentirse capaces de llegar a cumplir con esas expectativas o de ser rechazada por sus familiares, por la sociedad y demás. Y ese sufrimiento es algo que como que toda mujer tiene que procesar y que tiene que tolerar cuando llega a ser madre, ¿eh? Y es bastante duro y bastante injusto, pero bueno, ojalá que conociendo un poco más del síndrome de la impostora les ayude también. Pero sí, es bastante fastidioso, la verdad. Y bueno, Juni, que ya nos hemos pasado de tiempo, así que voy a ir ya yendo a los últimos puntos, porque nos ponemos a hablar Sí. aquí, vamos. Eh, a la hora del modo puedo con todo, que es tan famoso
del síndrome de la impostora, el estar en el modo hacer, hacer, hacer y no estar en el modo ser o sencillamente no hacer nada, sencillamente ser. Y pensar que no podemos permitirnos parar, aunque realmente podamos, pero nos educan que no puedes y que te cuesta mucho hacerlo. La pregunta sería, ¿qué pasaría si no podemos con todo? ¿Qué tendríamos que hacer? Vale, es que esa pregunta casi se la diría a la persona. Ujú, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría y qué diría de ti? mm, Vale, o sea, porque ¿qué pasaría si no puedo con todo? Si no puedo con todo quiere decir que he fracasado. Vale, ¿y qué supondría para ti fracasar? Que soy una inútil. ¿Y qué es ser una inútil? Que no valgo para nada. Es que ahí está el núcleo que hay que trabajar. Es que esa es la que... ujú, Es que, ¿qué pasaría si no puedes con todo? Nada. claro, Pero si yo al final como crezco o me desarrollo, me identifico con una creencia de que eso supondría X, evidentemente lo supone todo. sí. Es que por eso mismo te quería hacer la pregunta, porque creo que es algo que a veces no nos planteamos de si no llego a poder con todo o todo lo que se supone que se espera de mí, ¿qué pasaría? A veces no pasaría nada. A veces lo que pasaría es que te juzgarían o comentarían cosas que a lo mejor a ti te la resbala y dices, pues mira, ni para qué. O otras veces es que nos exigimos un millón de tareas que no vamos a lograr una semana, pero es que si hiciéramos menos y retrasáramos ciertas cosas, tampoco pasaría nada, es que nos lo estamos autoponiendo a nosotras ese peso encima. Entonces, el modo de yo puedo con todo realmente no es necesario porque es que si no hiciéramos todo, tampoco pasaría nada. Justo. Entonces, Y que al final que hay una cosa que yo digo mucho y es como que tú no puedas con todo no quiere decir que no tengas la capacidad. Es que hay veces que quiero no tener que poder con todo. Es como, exacto, no me apetece. Y ese es el claro. cambio que tenemos que hacer, ¿no? Realmente. O sea, porque no va al final como ligado el hecho de que no haga todas las tareas de la semana, no va ligado a mi capacidad. Claro que la tengo y de sobra, pero eso necesitaría el que yo tuviese que prescindir de otros aspectos o de otras cosas de mi vida que igual no estoy dispuesta a hacer. Entonces, Claro. no quiero tener que poder con todo. Claro, es cuestión de al final de cuáles son tus prioridades también y a qué le quieres dedicar tu tiempo, porque al final todo el mundo tiene el mismo tiempo, es limitado, pero tus prioridades son diferentes a la de los demás totalmente. Y hablando justamente de esto, te iba a preguntar con respecto a si quisiéramos trabajar en ello y si quisiéramos aprender a afrontar este síndrome de la impostora, ¿qué herramientas tenemos para afrontarlos o, por ejemplo, qué preguntas podríamos hacernos a nosotras mismas para trabajar en ese diálogo interno para que sea más amable, más autocompasivo y demás, para intentar como redefinir o llevar a nuestra impostora por otro camino? Vale, o sea, un poco como en relación con el ejercicio que hemos estado describiendo antes, creo que es una manera también como de empezar a identificarlo y que incluso Mm, si con la imagen no es suficiente, muchas veces como, o sea, digo a las personas como que pongan las frases que generalmente suelen ser como frecuentes o recurrentes, porque de esa manera también les ayuda a identificarlo. mm, Y que incluso hagan el ejercicio opuesto, de decir, como intentar transformar esas frases al final como más críticas a unas como más compasivas. ¿Esto cómo sonaría si se lo dijeses a una amiga, lo he dicho? ¿No? Pues al ujú, final no es para ujú, nada. Bueno, esto no te ha salido esta vez, pero la siguiente seguro que lo puedes conseguir. Ánimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mm, intentar formar. Entonces, como a veces no es fácil, ¿no? Como el hablarnos desde ahí, el tener como una lista de frases que sean como distintas para de repente decir, ay, vale, me he dado cuenta de que me estoy hablando desde aquí, vale, pues me voy a cambiar a hablar desde aquí. Y de repente tener un día, o sea, pero además como un día, o sea, un momento al día, que al menos puedan ser como por lo menos unos 5 minutos, que yo dedique incluso como a hablarme desde ahí, desde ese diálogo ujú, más compasivo. ¿Y qué tal? Bueno, y veo que estás cansada, no pasa nada, o sea, has tenido una jornada dura. Entonces, como intentar practicarlo, sobre todo al final, porque yo siempre digo, esto es como un estilo de vida, pero si no haces el esfuerzo por integrarlo, esto no viene solo. ujú. Porque al final es muy difícil incorporarlo y de primeras requiere un esfuerzo. Un Sí. esfuerzo porque yo tengo que reaprender a hablarme. Entonces, Requiere el esfuerzo también de lo que hablábamos al principio, de intentar abrir esos cajones que puede que lleven basura y no los queramos tocar y empezar a hacer un poco esa limpieza
Yo, por ejemplo, que cuando me he estado trabajando todo este tema, ha sido mucho observarme, observar de dónde he aprendido eso. De hecho, en la charla que tú hacías con Jais hablabas de eso, de cuándo y dónde he aprendido a decir esto, cuándo y dónde escuché esto, o de quién lo he aprendido y demás, o qué sensaciones aparecen cuando tienes X situación y demás. Y a mí eso me ha ayudado porque obviamente lo que estás haciendo es empezando a aprender de dónde viene, cuándo se ocasiona, o con quién, o en qué situaciones, y luego también aprender a identificar los momentos en los que sucede algo que también tenga que celebrar, porque hay momentos que no es machacarnos más y decir, no, es que podría haberlo hecho mejor, no, lo he hecho lo mejor que he podido. Y es mi logro, voy a celebrarlo a mi mejor forma. Entonces, ese proceso de pasar por todo ello y trabajar cada fase es duro, lleva tiempo, pero si lo haces, al final tiene como su recompensa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso que estabas comentando de esas preguntas se pueden hacer, ¿no? Con las frases al final como que yo identifique de mi diálogo más exigente, más crítico, ver a ver si dónde las he escuchado por primera vez, que incluso no pueden ser, no tienen por qué ser dirigidas hacia mí, sino igual de mi padre a mi madre, o de mi madre a Ujú, mi hermano, o de al final como mi abuelo a su mujer, o lo que sea, ¿no? Que al final como puede ser también como un modelo que he aprendido como externamente o el profesor a la compañera, o sea, al final también es como desde ese miedo de recibir ese comentario, eso también como que lo voy integrando de alguna forma. Entonces, ¿dónde está esto? ¿Dónde he aprendido a escucharlo? ¿De quién? ¿No? ujú, Entonces ahí eso también puede ser ese ejercicio interesante. Y luego también que hay como hay distintos ejercicios que me gusta también como mucho mandar, y es esto que decías, ¿no? De lo de disfrutar, y es el hecho de que tenemos que aprender a celebrar ujú, y disfrutar lo conseguido, lo suficientemente bueno conseguido, ¿no? Digamos, como a compartir, porque muchas veces también tenemos como la idea de decir como, joder, qué creída, si cuentas esto, o tienes que ser más modesta, o es que a ver qué van a pensar de ti si de repente vienes celebrando que, yo qué sé, que te han ascendido, mm, o que de repente te han mm, subido el sueldo. Es que el rodearte también de personas que comparten esas alegrías, ¿no? También es algo muy mm. positivo para eso y aprender un poco Sí, a externalizarlas, porque si no lo que hacemos es minimizarlas. sí, sí. Y a pesar de que esas personas no lo celebren contigo, a veces te tienes que plantear si tú lo compartes y abiertamente estás celebrando un logro y estás orgullosa de ti misma y demás, no es egocentrismo. Si la otra persona no se lo está tomando bien, es que a lo mejor esa persona tiene cierto trabajo que hacerse que por eso no lo quiere celebrar contigo. Y pueden ser muchas cosas, no tiene que ser solamente envidia, puede ser que esa persona esté también pasando por su propio proceso y demás. Entonces, a veces hay que entender que la reacción de las demás personas no depende de lo que nosotros hemos hecho o dicho, sino también el propio proceso por el que tienen que pasar ellas. Así que es súper importante, incluso también cuando no llegamos a lograr algo tal cual lo queríamos o el máximo éxito que nosotros consideramos, aprender también, decir que hemos aprendido de lo que he hecho, a pesar de que no lo he alcanzado a hacer como quería también, intentar también llevarte lo positivo, las críticas constructivas y demás, de todo, o sea, una crítica constructiva o un feedback de, por ejemplo, un cliente, en mi caso, yo no me lo tomo como, oh Dios mío, acabas de herir mi ego. No te lo tienes que tomar de forma de, vale, me lo estaba diciendo porque su perspectiva de cómo ha recibido la clase ha sido de esta forma, voy a intentar integrarlo, mejorar, cambiarlo, a pesar de que yo en ciertas cosas no esté de acuerdo, pero intentar aprender de ello siempre es totalmente positivo. Así que hay algo que de hecho dijiste en la charla con Yaisa que me gustó mucho, sobre que las comparaciones deben ser con nosotras mismas y no con los demás también, que eso es algo, volviendo a las redes sociales que antes lo mencionamos, que hacemos mucho también, el compararnos con los demás y no con cómo he evolucionado yo, cómo he avanzado, cuánto he progresado, qué logros he conseguido y demás. Es súper importante también mirar dónde estábamos hace un año, dos, cinco. Totalmente, porque yo no llego aquí de la nada, Claro. básicamente, ¿no? Y al final también, a veces también el hecho de, si no se reconoció entonces, el poder darme el reconocimiento ahora, ¿no? A esa yo de 20, a esa yo de 17, a esa yo de 13, ¿no? Si Ujú, pudiese al final como felicitarlas ahora, sobre qué les felicitaría, ¿no? O qué les diría. Entonces también mm,
una línea que se llama la línea del reconocimiento y que todas las cosas al final como que hayan supuesto algo de, joder, lo he conseguido, ¿no? Incluso te quiero decir, aprender a montar en bici, ¿no? Es como, ¿qué le diría a mi yo de ese momento que consiguió montar en bici? Pues de repente igual me Mm. pongo a aplaudir y empiezo como a celebrarlo con ella y decir, lo has conseguido, muy bien hecho. Entonces aprender a celebrarme también. Total. De hecho, un ejercicio que hacemos en mi grupo de mentoría, y yo lo recomiendo bastante, es cada vez que tenemos la sesión mensuales, nos ponemos como un objetivo de qué es lo que queremos celebrar, en plan, cuál es como la meta que queremos celebrar y cómo lo vamos a celebrar. Y siempre hay que poner cierta cosa, puede ser un masaje, o una cena o un viaje, lo que a ti te apetezca, puede ser a lo mejor una tarde de leer un libro, lo que tú quieras, ¿no? Y ese ejercicio de hacerlo todos los meses, celebrarte algo por motivo laboral, pero puede ser cada semana, puede ser cada día. Ya el ejercicio lo interpretas y lo adaptas como tú quieras. Pero para mí es como súper motivacional y también es como, ole, cuando me doy el masaje o cuando me he dado el viaje, como, oh, pues mira, lo estoy haciendo porque conseguí X cosa. Y te ayuda en cambiar un poco ese bucle, ese círculo vicioso del que hablábamos antes también. Así que es un ejercicio muy positivo y por supuesto el otro ejercicio es pide ayuda si lo necesitas, vete a un profesional si ves que lo necesitas, o sea, no tienes por qué estar haciendo todo este tipo de ejercicios si sientes que tú sola no avanzas también, por supuesto, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, al final y vuelve otra vez como a reforzar, ¿no? La idea de que no tienes por qué poder sola. O sea, que pedir ayuda también siempre es una opción y no quiere decir al Ujú, final como que seas menos capaz o que seas más débil. Es que no tiene nada que ver con eso. De hecho, muchas veces yo reflejo que es un signo de fortaleza el hecho de hacer mm, dónde están mis debilidades, o sea, dónde están mis limitaciones, perdón, y mm, hasta dónde llego y sobre todo reconocer mi malestar y querer trabajar sobre él no es fácil, porque es meter la mano donde duele. Entonces hay que claro. tener bastante fortaleza y valentía para hacer eso también. Totalmente, es un acto valiente de decir, oye, voy a pedir ayuda y necesito ayuda de un profesional, es totalmente un acto valiente. Así que bueno, Yune, vamos llegando ya al final, nos hemos ya, vamos, pasado de hora hace ya tiempo, pero bueno, como estábamos aquí tan cómodas de Total. charleta, pero bueno, yo espero que las personas que nos hayan estado escuchando y las que nos van a escuchar, porque sé que mucha gente escucha las charlas en diferido, pues espero que les haya ayudado mucho y que hayan aprendido y sepan ahora de alguna forma, aunque sea pequeñita, autogestionar esa impostora que muchas de nosotras llevamos dentro. Y para concluir, pues me gustaría recordarles que agradezcan también y reconozcan a esa señora impostora, porque como dijimos antes, es la que nos ha ayudado a llegar donde estamos hoy en día. O sea que algo bien ha hecho también la señora. O sea que todas esas herramientas eran las que teníamos en su momento, las hemos usado, ahora vamos a empezar a usar otras diferentes, vamos a empezar a usar unas nuevas y a gestionar las cosas de otra forma. ¿Estás de acuerdo tú también, Yune? Totalmente de acuerdo. Pues yo espero que sí, que les haya ayudado y que sigamos celebrando esos pequeños logros y que nos agradezcamos a nosotras todo lo que sí somos capaces de hacer. Y bueno, a ti, Yune, que te voy a decir que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría que nos terminaras de contar dónde te pueden encontrar, si se quieren poner en contacto contigo, o si tienes sesiones online o en persona y demás, dónde pueden encontrarte. Sí, bueno, me pueden encontrar en el perfil, al final como que compartes o que se comparte desde aquí. Me pueden encontrar en yuneborrajo.psicología, que ahí hay un correo electrónico para que me puedan contactar directamente y si no, también me pueden contactar a través de la plataforma de Somos Estupendas, que a veces me mandan también como el mensajillo de por ahí. Y creo que eso. O sea, que das charlas, perdón, de sesiones ahora mismo online y presenciales, de las Sobre todo online. online, vale. Que ahora estoy priorizando sobre todo por el tipo de agenda que tengo ahora. Ujú, ujú, vale, ok, genial. Pues bueno, ya por lo menos saben dónde está Yune, si tienen que acudir a ella. Si tienen alguna duda, pregunta, alguna cuestión con respecto al tema que hemos hablado hoy, siéntanse libres también de dejarlo en los comentarios del vídeo y tanto ella como yo también les responderemos. Obviamente ella más que yo, porque ella es la experta. Y bueno, por mi parte lo mismo, si necesitan también algo por mi parte, me pueden escribir también, me pueden mandar un mensaje, que yo a todos los mensajes contesto, ya lo saben.
Si quieren unirse alguna vez a alguna de mis clases, pues también son más que bienvenidas, se pueden también poner en contacto para eso. Y Junel, que te tengo que decir que muchísimas gracias de corazón, sobre No, todo te pido disculpas porque nos hemos excedido de tiempo, pero ha sido súper, súper interesante y enriquecedor. Así que espero que no sea la última charla, que a lo mejor espero que no. sigamos en contacto para futuros proyectos y futuras cosas. Me ha encantado tenerte, me ha encantado conocerte, así que muchísimas gracias de corazón. No, para mí ha sido un placer, de verdad, Viviana. O sea, es que me lo has hecho tan ameno que me podría quedar aquí 20 minutos más. Ha sido un gustazo, de verdad. O sea, un placer enorme. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, chicas, que gracias a ustedes también por seguirnos, por escucharnos y ya saben, cualquier duda que tengan, escríbanos sin problemas y espero verlos a todas el próximo mes, que el próximo mes tenemos charla interesante también, tema muy diferente, así que espero que nos acompañen y hasta pronto. Cuídate mucho, Yune, un abrazo, Igualmente. gracias. Hasta pronto, adiós.